¿Cuáles son los pulmones geopolíticos de la Revolución Bolivariana? Por si no lo sabías, la revolución respira con 3 pulmones estratégicos que le permiten resistir incluso en medio de las mayores amenazas. La clave de esta vitalidad no está únicamente en los recursos materiales directos. Aquí hablamos de un diseño geopolítico que aumenta la capacidad de resistencia y asegura que, aun cuando uno de esos pulmones geopolíticos se debilite, los otros 2 puedan mantener con oxígeno el proyecto bolivariano. El primero es el pulmón internacional. Allí encontrarás a Rusia, China e Irán, que brindan a Venezuela una cobertura política, económica y también militar. Este respaldo no es un simple gesto diplomático. Se traduce en acuerdos estratégicos, cooperación económica, pese a las sanciones, protección en foros internacionales y apoyo frente a intentos de aislamiento. Es el pulmón más sólido, porque conecta directamente a la revolución con un eje de potencias mundiales que, siendo perjudicadas por la hegemonía estadounidense, han decidido actuar para contenerla y limitar su alcance. El segundo es el pulmón regional latinoamericano, y es el pulmón más volátil. Se trata de un equilibrio de poder en América Latina que otorga a Caracas márgenes de maniobra y dificulta su aislamiento. Países como Brasil, Colombia y México, aún con diferencias políticas internas, se ven obligados a marcar distancia frente a los intentos de Washington de imponer una resolución militar. No lo hacen necesariamente por amor a la revolución bolivariana, sino por la defensa de sus intereses supremos, su propia seguridad nacional y porque no desean ver explosiones regionales en sus fronteras. Este factor convierte al entorno regional en un espacio de contención, y aunque todavía es un movimiento cauteloso, posee un enorme potencial de transformarse en una alianza más sólida frente a las presiones externas. El tercero, y el más peligroso, es el pulmón estadounidense. Aquí, la clave está en mantener a Washington atrapado en un enfoque de gestión de crisis, impidiéndole pasar al terreno de una resolución militar. Cada vez que la Casa Blanca amenaza con cruzar ese límite, se abre el riesgo de una confrontación directa. Pero, al mismo tiempo, esas amenazas suelen activar los otros 2 pulmones, refuerzan la solidaridad internacional y empujan al entorno regional a tomar distancia de Estados Unidos. Por eso, aunque es el pulmón más amenazante, también es el que más pone a prueba la capacidad de la revolución para movilizar su estrategia compensatoria. Cuando Washington dio señales de querer pasar de la gestión de crisis a la amenaza de una resolución militar, pareció que este pulmón estaba a punto de cerrarse. Pero en realidad esa escalada fue acompañada de un error de cálculo por parte de Estados Unidos. Eligió confrontar a Venezuela justo en un momento en el que ya estaba sumergido en múltiples frentes internacionales, desde Europa hasta Medio Oriente y Asia. Y aquí hay una regla tan antigua como evidente: solo Dios posee un poder infinito e ilimitado. Estados Unidos no es Dios. Cada vez que abre nuevos frentes de conflicto, reduce la fuerza disponible para resolver cada uno de ellos. Pierde la capacidad de concentrar recursos en un objetivo concreto para asegurarlo antes de pasar al siguiente objetivo. Ese exceso de presión abrió grietas en su estrategia y terminó activando el pulmón regional. Brasil, Colombia y México no podían arriesgarse a un incendio en sus fronteras y se vieron forzados a marcar distancia, no por compromiso con la revolución bolivariana, sino por la defensa de sus intereses supremos y la necesidad de evitar una desestabilización regional. De este modo, lo que pretendía ser un movimiento de asfixia terminó debilitando la posición de Washington y demostrando que el cierre de un pulmón puede convertirse en la oportunidad para que los otros 2 trabajen con mayor fuerza. Al mismo tiempo, la escalada estadounidense activó lo que podríamos llamar una dinámica de cohesión por la amenaza. Cada vez que Washington eleva el nivel de presión, el pulmón internacional, Rusia, China e Irán, gana más peso relativo. Para estas potencias, ¿por qué dejar sola a Caracas? No sería simplemente un error político, sería abrir la puerta a que el mismo modelo de agresión se repita contra sus propios intereses en otros escenarios. De allí que no solo estén más dispuestos a apoyar, sino que se ven compelidos a profundizar el alcance de su cooperación, desde el aumento del respaldo diplomático hasta nuevas formas de cooperación económica y tecnológica, e incluso compromisos de mayor valor estratégico. En la práctica, cuanto más fuerte es la amenaza contra Venezuela, más sólida se vuelve la convergencia de sus aliados internacionales.
La hegemonía estadounidense pierde equilibrio cuando intenta imponer un modelo de resolución por la fuerza en Venezuela. Si lograra hacerlo, enviaría al mundo el mensaje de que aún puede derrocar gobiernos y remodelar regiones a su antojo. Pero permitirlo representaría una derrota estratégica enorme para el eje de potencias perjudicadas por esa hegemonía. Moscú, Pekín y Teherán lo saben bien. Mirar hacia otro lado dañaría gravemente sus intereses en todos los demás escenarios internacionales. Por eso, la presión contra Venezuela no se convierte en un signo de debilidad, sino en un incentivo para que los aliados eleven su nivel de compromiso y hagan de la defensa de Caracas una línea de contención en la batalla global contra la unipolaridad. La revolución bolivariana no se asfixia. Incluso cuando uno de sus pulmones parece cerrarse, los otros dos se activan con más fuerza para mantenerla con vida. El simple amago de una resolución militar ha producido el efecto contrario. Acercó a Caracas a su entorno regional, reforzó el apoyo de sus aliados internacionales y transformó la amenaza en una oportunidad de legitimidad y expansión. Así, Washington termina en un callejón sin salida estratégico. Puede retroceder hacia negociaciones limitadas, lo que consolida el marco de la gestión de crisis y debilita su narrativa de fuerza. O puede insistir en una escalada simbólica que consume recursos políticos y desgasta su influencia regional. En ambos escenarios no consigue aislar a Venezuela. Por el contrario, refuerza la posición negociadora de la revolución, aumenta sus alianzas y confirma que, bajo presión, su proyecto político respira con más vitalidad.